tal a todos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya estoy aquí conectado. No pude conectarme antes porque amanecí con un dolor de cabeza fuerte, con la nariz, ¿verdad? También constipada. Entonces la verdad que me sentí bastante mal. Tuve que tomar un poquito de medicamento para sentirme mejor, pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí, ya me siento mejor, ya tomé algún medicamento, ya descansé un poquito más y también ya estuve con algunos test, pero gracias a Dios ya estamos aquí para compartir el mensaje del Señor, un poquito tarde, pero gracias a Dios que podemos tomar este tiempo para adorarle, para bendecirle, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Un saludo, hermana María Espinosa, parece que se acaba de conectar, me da gusto saludarla, hermana. Y bueno, quisiera invitarles a que podamos juntos adorar al Señor por medio de la oración y también por medio de los cantos, y después a través del mensaje de la palabra. Les invito a que oremos en esta tarde. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Gracias que podemos reunirnos de esta manera virtual, tu iglesia, Señor, para poder recibir, Señor, de tu espíritu, de tu presencia, Señor, de tu poder, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas que tanto necesitamos, Señor, cada uno día a día, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, en todas partes del mundo, Señor, por tu iglesia local, Señor, también en San Juan, Señor. Gracias Señor, por todos los hermanos, por todas las familias de nuestra iglesia, Señor, también por los que no sabemos nada de ellos, Señor. También oramos pidiéndote que estés obrando, Señor, que estés bendiciéndolos, Señor, que estés ayudándolos en todas sus necesidades, dificultades o problemas que puedan tener, Señor. Pero también te damos gracias por todos aquellos que están bien, Señor, y que están saludables, que están sin problemas, sin situaciones difíciles. Al contrario, Señor, que están disfrutando de tu buena voluntad, de tu bendición, Señor, de que las cosas vayan bien en adelante, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido que todo lo que suceda en este mensaje, Señor, en este video, Señor, pueda ser de bendición para tu iglesia, Señor, local o en donde quiera que nos escuchen o nos vean, Señor. Te doy gracias por estas herramientas que podemos usar para que tu reino siga siendo edificado, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gracias al Señor. Y pues bienvenida, María Luisa. Un gusto saludarte por acá, al menos. Les voy a invitar a que alabemos al Señor con unos cantos de alabanza en esta tarde, que podamos bendecir el nombre del Señor como Él se merece. Amén. Vamos a alabar al Señor. Este canto se llama Mi Dios. Grandes milagros harás, los ojos del ciego verán, nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, de las cenizas salí, nadie como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es altísimo, incomparable. Mi Dios Él sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Alabamos al Señor. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you.
against. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? Then who can stand against? Si Dios está conmigo, nada hay que me detenga. Si Dios está conmigo, nada me vencerá. Si Dios está conmigo, nada hay que me detenga. Si Dios está conmigo, nada me vencerá. Nada me vencerá. Amén. Gracias al Señor que podemos alabar su nombre en esta tarde y que podemos bendecirlo con todo nuestro corazón. Bienvenida Isabel Sánchez Flores. Un saludo, hermana. Gracias a Dios que nos está viendo por aquí, por esta transmisión de Facebook. Les invito a que sigamos adorando al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a entonar este canto que se llama Vino Nuevo, New Wine. Les invito a que podamos adorar al Señor juntos en esta tarde. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you, to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my own flames to carry your new fire today. Donde hay vino nuevo, donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanzas. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Oh, arde en mí. Rindo mi vida, rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti.
gracias al Señor que podemos alabarle en esta hora, que podemos bendecir su nombre. Y quisiera invitarte a que pudiéramos juntos entrar en la palabra de Dios en esta hora. Como les dije, toda la mañana desde que desperté me sentí mal, estaba yo con dolor de cabeza, con congestión nasal, estaba yo, la verdad, hasta con ganas de vomitar, pero gracias a Dios tomé un tiempo más de descanso y pude tomar un poco de medicamento y sentirme mejor. Entonces ya ahorita ya me siento mejorcito. Gracias a Dios que no es otra cosa, ¿verdad? No es otro problema, pero sí estamos aquí de repente con algunos problemitas de salud, pero gracias a Dios que podemos conectarnos, ¿verdad? Y seguir compartiendo el mensaje del Señor en esta tarde. Entonces quisiera invitarte a que juntos pudiéramos, si tienes a la mano ahí tu Biblia y quieres tomar este tiempo conmigo para escuchar la palabra del Señor, te invito a que vayamos a la primera carta de Pedro. Vamos a buscar el capítulo 3 y les invito a que leamos los versos 8 y 9. Y este mensaje que esta tarde quiero compartir con ustedes es acerca de nuestras conciencias, y es acerca de las cosas que nosotros como hijos de Dios sabemos que necesitamos hacer, que debemos hacer, ¿verdad? No sé, quiero darles un breve ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes todo el tiempo, ¿verdad? Ahora en la nueva vida que tenemos, ¿verdad? En Cristo, pero también en la nueva vida, en la posmodernidad que vivimos, ¿cuántos de nosotros todo el tiempo tenemos a nuestro teléfono de nuestro lado? Todos tenemos teléfonos, ¿verdad? Dispositivos con los cuales siempre estamos conectados, tanto por llamadas como por textos, como por WhatsApp, o simplemente para ver el Face, o para estar viendo el Instagram, o cualquier aplicación que sea tu favorita, ¿verdad? El TikTok, que ahora también es muy famoso. Pero ¿cuántos de nosotros usamos el teléfono todo el tiempo? Prácticamente nos dormimos a veces con él a un lado, ¿verdad? A veces ponemos música y nos dormimos con música, o a veces simplemente lo dejamos ahí porque, ¿verdad? Es algo que tenemos todo el tiempo en nuestras manos. Y pensando en este ejemplo, quisiera yo preguntarles cuántos de ustedes estarían listos para recibir una llamada o una videollamada del Señor Jesús o del Dios mismo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros recibimos una llamada o una videollamada en estos tiempos de pandemia, una videollamada directamente de Jesús, directamente de Dios? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Cómo te pondrías? Yo creo que hasta nerviosos, ¿verdad? Porque preguntaríamos, ¿cómo aparece esto en mi teléfono que me está llamando Dios, ¿verdad? Pero más allá del ejemplo, lo pongo de ejemplo porque siempre estamos esperando mensajes, ¿verdad? Que alguien nos escriba un mensaje, o tú que estás esperando enviar un mensaje a alguien. Y siempre quieres desearle a la gente buenas cosas, ¿verdad? Mandas un versículo bíblico, o mandas una felicitación si es el cumpleaños de alguien, o diferentes tipos de saludos, ¿verdad? O inclusive un meme, ¿verdad? También. Pero siempre estamos con el teléfono. Tenemos el teléfono para todo prácticamente, ¿no? Nos gustan ver un video, vamos a YouTube y estamos viendo un video. Queremos ver una predicación, igual, ¿verdad? Buscamos a nuestro predicador favorito, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Puedes ver un video de cocina, de música, de lo que sea. Pero al final de cuentas siempre estamos conectados a ese teléfono. Y yo estoy pensando, si nosotros tenemos si tuviéramos una aplicación, ¿verdad? Que esa aplicación fuera la aplicación, vamos a decir, de Dios, ¿no? Yo me pregunto si nosotros usaríamos también esa aplicación de Dios diariamente. Y si la ocuparíamos, si estaríamos dispuestos a escuchar el mensaje que Jesús tiene para nosotros cada día, ¿verdad? Porque seguramente Jesús también nos enviaría, ¿verdad? Un mensaje cada día, ¿no? Y un WhatsApp, o una videollamada, o un Zoom, o lo que sea, ¿verdad? Y siempre veríamos que estaríamos ahí, ¿verdad? Actualizados con los mensajes de Jesús en YouTube, si es que estuviera así, ¿no? Pero creo que más allá del ejemplo, creo que Dios siempre, sin tener estas herramientas del YouTube o del teléfono, ¿verdad? Siempre nos está hablando, siempre nos está dando consejos, siempre nos está dando mensajes. No precisamente de WhatsApp, pero sí nos está dando mensajes a nuestras conciencias, a nuestras mentes. No sé cuántos de nosotros nos preguntamos, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Cómo voy a hacer el día de hoy? ¿Qué voy a hacer con el día que Dios me está dando para poder aprovecharlo, ¿verdad? De una manera buena. Y te dejo esa pregunta porque yo me la hago, ¿verdad? No es porque
solamente seamos cristianos, sino cualquier persona se hace estas preguntas. ¿Qué voy a hacer el día de hoy, verdad? Para los pagos, ¿qué voy a hacer para el trabajo? ¿Qué voy a hacer para la comida? ¿Qué voy a hacer para muchas cosas? Y siempre que Dios nos llama a nosotros en nuestra conciencia y nos preguntamos qué estoy haciendo de mi vida o qué voy a hacer de mi vida en este día, siempre estamos pensando en que necesitamos hacer algo que Dios nos quiere decir o que Dios nos está dejando como un mensaje en nuestras conciencias de que debemos hacer. Así es que este mensaje lo quiero titular a todos los cristianos, porque no importa si eres de la iglesia local o si eres de otra parte del mundo o de otro país o inclusive de otro idioma, ¿verdad? Pero el mensaje es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y es un mensaje creo que muy oportuno el día de hoy, porque 1 de Pedro 3, 8 y 9, lo voy a leer contigo, si me haces favor de leerlo conmigo. Yo estoy leyendo la traducción, la nueva traducción viviente, dice: por último, en el versículo 8, todos deben de ser de un mismo parecer, dice el apóstol Pedro. Dice: tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Y seguimos, ¿verdad?, con el capítulo, pero quiero enfocarme en estos dos versículos, el versículo 8 y 9, porque creo que este es algo que el apóstol Pedro deja la carta esta, ¿verdad?, en aquel entonces al Asia Menor, a toda la región del Asia Menor, y que ahora es, si no me recuerdo, Marruecos, el país. Pero todo este mensaje, esta carta escrita de Pedro hacia la iglesia de aquel entonces, le está diciendo el mensaje que Pedro escuchó de Jesús, ¿verdad? Y le está diciendo que todos debemos de ser de un mismo parecer, ¿verdad? Después dice: tengan compasión unos a otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. O sea, todas estas cosas podremos decir que como cristianos ya las sabemos, y ya sabemos que tenemos que hacer eso. Sin embargo, muchos de nosotros a veces olvidamos, ¿verdad?, aplicar las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos y que sus discípulos les enseñaron a sus discípulos hasta nosotros, ¿verdad? Y hay muchas cosas en la iglesia que el día de hoy se nos olvidan hacer. Hay muchas cosas que hemos olvidado o hemos dejado de poner como prioridad en nuestras reuniones o en nuestros tiempos o en nuestras familias, y hemos dejado un poquito atrás cosas que para Dios son bien importantes. Y por eso yo te hacía la comparación de la videollamada con Jesús, ¿no? Porque ¿qué pasaría si tuvieras una videollamada con Jesús? Primero, la cosa sería que nos pondríamos nerviosos tal vez, ¿no?, de recibir la llamada. Pero segunda cosa, ¿de qué trataría esa conversación que tú tuvieras con Jesús? ¿Qué le dirías a Jesús si es que estuvieras en una videollamada con Él? Y lo más importante, ¿qué Jesús o Dios nos diría a nosotros en esa videollamada? ¿Qué Dios nos daría en ese mensaje que Él quiere entregarnos a nosotros? O en ese WhatsApp que recibieras de Jesús, ¿no? ¿Qué sería el mensaje que Dios te daría el día de hoy a ti y a mí? Y creo que muchos de nosotros sabemos la respuesta porque leemos la Biblia, oramos, escuchamos mensajes de la palabra de Dios, y tal vez podemos decir ya por sentado que sabemos qué es lo que quiere Dios, sabemos qué es lo que quiere el Padre, sabemos lo que Jesús desea de los hijos de Dios. El apóstol Pedro aquí nos está entonces enseñando a través de su carta a Asia Menor que Jesús fue siempre una persona que les habló de esto, porque Jesús era de un mismo sentir con su Padre, que en este caso era, ¿verdad?, era la conexión entre el Padre y Él todos los días. Entonces dice Juan 5:19, no tienes que ir ahí, pero si lo quiero dejar como referencia, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Entonces yo me preguntaba si nosotros estamos el día de hoy haciendo lo que vemos que Jesús hizo que su Padre hizo, o en este caso también que Pedro hizo, y Jesús le enseñó a Pedro, ¿no? Y ahora Pedro estaba mostrando este mensaje a la iglesia. Entonces ahí yo estoy viendo que la iglesia el día de hoy está en esta necesidad de que podamos mantenernos siempre en este mismo sentir que hubo en Jesús, ¿verdad? Que Jesús siempre se mantenía conectado con Dios y escuchaba lo que decía Dios y hacía lo que decía Dios. Y sé que me vas a decir tú, pero ¿cómo puedo hacerlo el día de hoy si estoy encerrado, ¿verdad? O si no puedo salir. Bueno, sabemos perfectamente que hay muchas maneras creativas de hacer lo que Dios nos pide que hagamos.
que hagamos, ¿no? En este caso, estar en un mismo parecer con Dios, eso es lo más importante que puedes hacer el día de hoy. ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Cuál es el sentir de Cristo en estos días? Bueno, Él siempre se mostró amoroso, ¿verdad? Él siempre se mostró paciente al escuchar a Dios en oración. Él siempre estaba conectado con el Padre y sabía lo que el Padre quería, y entonces Él iba y hacía lo mismo con los demás. Él estaba siempre conectado en esa intimidad con Dios, de manera que Él sabía y tenía el mismo sentir que su Padre tenía. Así mismo el día de hoy tú y yo como iglesia podemos tener el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir del hermano que tienes a tu lado, de la hermana que tienes a tu lado, del hermano con el que te ves en la semana, inclusive con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con tus hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir que tienes entre tu familia y tú? ¿Cuál es el sentir que tienes con el pastor? ¿Cuál es el sentir que tienes con el hermano que tal vez nunca le hablas? Pero ese sentir debe de ser el mismo sentir que Cristo tenía y que también Pedro nos dice que él tenía. Entonces, eso es algo que nuestras conciencias no se nos puede escapar, hermanos. Necesitamos tener una conciencia donde sabemos que lo que Dios quiere en nosotros es que tengamos un mismo sentir con Él. Segunda cosa que quiero recalcar en esta hora. Dice la segunda parte del versículo 8, dice, tengan compasión unos de otros. Hemos estado hablando en los mensajes anteriores acerca de amarnos unos a otros, acerca de tener misericordia unos con otros, compasión, paciencia, ¿verdad? Porque todos somos humanos y nos equivocamos y cometemos faltas y errores, pero a veces en vez de que nos tengamos compasión, ¿verdad? Lo primero que hacemos es señalar y acusar y ¿verdad? Y casi póngale cero, ¿no? A ese hermano porque él está haciendo las cosas mal. Pero en vez de eso, podemos tener compasión y decir, ok, está bien, sí, se equivocó. Ok, no me gustó lo que hizo. Ok, no estoy de acuerdo. Ok, pero voy a tener compasión por este hermano, o por esta hermana, o por esta persona que está en la calle, o por esta persona que hizo algo malo, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, tengan compasión unos de otros. Y esa palabra de compasión, a mí me encanta porque es algo que Jesús también hacía. Y todo lo que voy a hablar ahorita es en comparación con lo que Jesús hacía. Él hacía cosas que realmente él podía hacer solamente porque el Padre le puso el Espíritu en él, ¿verdad? Y él podía hacer las cosas que el Padre le decía porque él era un hombre obediente a Dios. De la misma manera que tú y yo estamos todos los días deseando obedecer a Dios. Pero la verdad es que cómo nos cuesta, hermanos, obedecer a Dios a veces. Nos cuesta porque tenemos, como dicen, a veces la carne nos gana, ¿no? Y a veces no queremos hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y se lo sigo porque yo soy el primero, ¿no? No te voy a señalar a ti, pero yo me señalo a mí mismo, ¿no? Yo soy el primero que me cuesta trabajo ser compasivo. A veces he sido duro, se los he dicho, pero Dios me manda y me vuelve a repetir y en mi conciencia me dice, esto es lo que tienes que hacer, Ulises. Tienes que ser un hombre compasivo así como Jesús fue compasivo contigo y con muchas personas más. Entonces leemos en Mateo 11, 28 al 30, dice, Jesús les dice, ¿verdad? A sus discípulos, a la gente que estaba alrededor de él, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. En otra versión dice manso y humilde, ¿verdad? Dice, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Entonces Jesús era un hombre compasivo, que todo el tiempo estaba compasivo con toda la gente que se encontraba enfrente de él. Él iba caminando y se encontraba con una mujer que tenía problemas y la ayudaba. Él iba por otro lado y se encontraba con un hombre enfermo y tenía compasión de esa persona. Y él iba a otros lugares, a otras regiones, a Samaria, a otros pueblos, y él tenía compasión de la gente. O sea, él estaba todo el tiempo mostrando esa compasión que Dios había puesto en él y que ahora él podía ofrecer a los demás. Y eso es algo que en mi conciencia todo el tiempo está, hermanos. En mi conciencia todo el tiempo está cuando yo salgo a la calle o cuando yo hago algo, yo pienso, tengo que ser compasivo. No puedo dejar de ser compasivo porque es algo que Dios me está pidiendo que yo haga. A través de Pedro, ¿verdad? Pero a través de toda la Biblia nos muestra en su palabra que necesitamos ser compasivos el uno y el otro. Después dice, ¿no? Ámense unos a otros como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y todas estas cosas que parece que son ya bien sabidas por nosotros,
se nos olvidan muchas veces, hermanos. Siempre estamos batallando con tener un buen carácter, con un buen corazón, con mantenernos humildes, sencillos. A veces nos cuesta trabajo porque se nos sube el ego, ¿verdad? Se nos sube el competir, se nos sube el no estar de acuerdo con alguien, y lo primero que hacemos es no, yo le voy a mostrar que yo tengo la razón. Cuando realmente lo que Dios está pidiéndonos es que seamos, ¿verdad?, compasivos, que seamos gente de buen corazón, que no tengamos que estar ahí, ¿verdad?, peleando, batallando con la gente o teniendo una actitud de orgullo, ¿verdad?, sino por el contrario, como dicen, bajarle un poquito a los humos y humillarnos, ¿no? Que fue la condición de Jesús en Filipenses 2, ¿verdad? Nos dice que la condición de él fue que siendo rey, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, él se humilló. Él se humilló. Y esa palabra de humillarnos, ay, cómo nos cuesta a los cristianos, hermanos. Nos cuesta trabajo humillarnos delante de otros hermanos. Nos cuesta humillarnos delante de alguien que tal vez nos quiere, ¿verdad?, provocar o molestar o hacer algo, y nosotros lo primero que hacemos es responder, ¿verdad?, y reaccionar. Pero Dios nos está diciendo, tranquilo, sé humilde, bájate, tranquilo, no te pongas al tú por tú, no te pongas a pelear, no te pongas a discutir, sino sé una persona de un buen corazón, una persona que sea, ¿verdad?, con una actitud tranquila, humilde, sencilla. Y entonces esas son las cosas que Dios siempre nos está demandando, siempre nos está diciendo sean así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue así. Jesús no podía ponernos una carga que Él no hacía, sino que Él nos iba a pedir algo que Él podía hacer. Y decía Él, no es una carga difícil, es una carga sencilla, básica. El siguiente versículo de 1 de Pedro 3:9 dice, no paguen mal por mal, ¿verdad? Y lo mismo, vamos en la misma dirección, ¿no? Son cosas que todos los cristianos debemos aplicar todos los días. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo no regresarle el mal a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que nos sale es regresarle el mal a alguien que nos hace daño. Y obviamente todos conocemos el versículo de Romanos 12:19, o tal vez lo hemos escuchado en algún momento, que dice el apóstol Pablo, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, dice Dios, ¿no? Yo les daré a cada cual su merecido. Pero a veces nosotros queremos ser jueces, nosotros queremos tomar venganza, nosotros queremos aplicar nuestra propia justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el día de hoy que todos están sufriendo por las situaciones que se han vivido con las personas que han sido asesinadas? En este caso las personas, los negritos, ¿verdad?, que han sido asesinados. Toda la gente quiere, ¿verdad?, que se haga justicia, ¿verdad? Y la primera justicia que ponemos es que el policía sufra, ¿no? O que la persona que hizo daño sufra, ¿no? O el soldado que mató a esta chica también sufra, ¿no? Y tenga el mismo pago, ¿verdad? Pero lo primero que nos sale es eso, ¿verdad? El estar inconformes y el estar descontentos con esas noticias, ¿verdad? Y lo primero que pensamos es, ¿cómo es posible, no? Pero yo también me pongo a pensar en estas personas que hicieron todas estas cosas y digo, Señor, ten misericordia de estas personas, porque estas personas que hicieron el daño fueron las que más necesitan de tu amor, y son las que más necesitan de tu amor, porque todavía están vivas, ¿no? Algunas de ellas, algunas se mataron. Pero es tan triste que a veces nosotros lo primero que buscamos es venganza, en lugar de tener compasión y orar por esas personas que están haciendo el daño, que están haciendo mal en nuestra sociedad. Y la verdad es que no nos sale en la naturaleza, nos sale vengarnos, pero Dios nos dice, no te vengues, déjame a mí la venganza. En este caso, no pagues mal por mal. Si alguien te defraudó, perdónalo. No pagues mal por mal, no lo defraudes. Si alguien te da una bofetada, ¿qué dijo Jesús? Pon la otra, ¿no? O sea, no te vengues. Yo estaba estaba leyendo Juan en esta semana y estaba recordando el momento en que Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Y antes de ir a la cruz dice que fue presentado delante de los sacerdotes y también de los gobernadores, pero cuando estaba con el jefe de los sacerdotes, dice en Juan 18:19-23, que el jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Y en el versículo 20 y 21 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada en secreto. Dice, pregúntales a los que me han escuchado, y ellos te van a decir lo que yo les he dicho. Dice que entonces en el versículo 22 dice, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara, ¿no? O sea, le dio una bofetada. Y le dijo, esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió, si dije algo malo, dime qué fue.
pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? ¿No? Entonces, lo primero que Jesús contestó, ¿verdad? Al recibir este golpe o este daño, lo primero que hizo fue decirle, ¿qué hice mal, verdad? Antes de vengarse o de llamar a los ángeles y que ahora sí que pusieran todo en orden, lo primero que hizo fue decir, ¿por qué, no? ¿Por qué me pegas, no? Pero no discutió con él, no se puso al tú por tú, ¿verdad? Y ese es un carácter de Jesús increíble, ¿no? Porque cualquiera de nosotros hubiéramos hervido, ¿no? De enojo, ¿no? Y casi nos les volteamos a este hombre, ¿no? Pero Jesús responde tranquilamente, no se sale de sus cabales, al contrario, se tranquiliza y lo primero que hace es contestar, ¿verdad? De una manera tranquila, ¿no? Si he hecho algo malo o si he dicho algo malo, ¿por qué me golpeas, ¿no? Pero en este caso no dijo nada malo. Entonces, no vamos a responder, dice después en el versículo 9, ¿verdad? No respondan con insultos cuando la gente los insulta. Así es que lo que vamos a hacer o como hijos de Dios es, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si alguien nos insulta? Tranquilizarnos, no responder con insultos, con venganza, o peor aún, ¿no? Con más insultos de los que ya nos dijeron, ¿no? Por el contrario, dice la Biblia, respondan con una bendición, ¿no? Y me encanta porque Proverbios 15:23 dice, es muy bueno dar respuestas, pero responder en el tiempo perfecto es aún mejor, ¿no? O sea que siempre que nosotros contestamos con bendición, siempre es perfecto el momento y también eso deja un buen sabor de boca a la gente aunque la gente nos insultó, aunque la gente nos hizo daño, aún así el que nosotros contestemos de la manera correcta, eso nos va a ayudar a que las situaciones se calmen, ¿verdad? Porque una buena respuesta siempre calma la ira, calma los problemas. Y creo que es algo que siempre Dios nos está diciendo, ¿no? Si alguien te habla mal, no le contestes mal, reacciona tranquilamente, contesta tranquilamente, no busques insultar a nadie, simplemente haz lo bueno, ¿no? En este caso, contesta bien. Y por último, ¿verdad? En este versículo dice, a esto Dios los ha llamado y Él les va a conceder sus bendiciones, ¿no? Él les va a dar bendiciones por hacer estas cosas que nos está llamando a hacer. Y yo me pongo a pensar si el día de hoy como iglesia nosotros estamos haciendo estas prácticas, ¿verdad? Si estamos haciendo este llamado que Jesús nos está diciendo de que nosotros podamos tener el mismo sentir, ser compasivos, amarnos unos a otros, tener buen corazón y humilde, no contestar mal, ¿verdad? No responder insultos por insultos, no hacer cosas malas, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Lo contrario a eso. Acuérdense que el reino que tenemos es un reino, como dicen, del revés, ¿no? Es un reino invertido. Si el mundo te dice que hagas una cosa, tú hazla al revés. Si el mundo te dice que hagas de una manera, tú tienes que hacerla de la otra manera, de la manera contraria. Porque el reino de Dios es eso, es un reino invertido, donde el rey no es el que está sentado en el trono, sino es el que está sirviendo a los demás y el que está humillándose para que los demás se puedan dar cuenta de que no se necesita ser rey a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y no se necesita ser cristianos a la manera de que el mundo nos dice el día de hoy que lo hagamos, sino que seamos cristianos o iglesia a la manera que Cristo fue iglesia. ¿Cómo lo hizo Él? De una manera sencilla, con sus discípulos, proclamando el reino de Dios, mostrando su amor, mostrando su compasión, pero también así, dejándose inclusive matar para que pudiera rescatarnos a todos nosotros. Entonces el mensaje de Dios es clarísimo. Me encanta el mensaje de Dios porque aunque es algo que debería de estar en nuestras conciencias y debería de ser aplicable todos los días en nuestra vida, sin embargo, como hijos de Dios se nos olvida llevarlo a cabo. Por último, quiero terminar con esto. Primera de Pedro 3, 13 al 18, que es adelantito de los versículos que acabamos de leer, dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Dice más adelante el versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
Versículo 18. Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados, perdón, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Así es que, ¿qué es lo maravilloso de estas acciones que podemos vivir todos los días? Bueno, lo maravilloso que podemos hacer es que no vamos a poder ser mal recompensados por Dios por esto, sino al contrario, vamos a ser bien recompensados por Dios. Así como Jesús fue recompensado, así nosotros vamos a ser recompensados. Jesús fue, sí, muerto, asesinado, lo que tú quieras, pero Él fue resucitado. Y Él ahora está reinando a la diestra del Padre. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Que dice Jesús dice que reinaremos con Él y estaremos con Él, ¿no? Y Él incluso dice, me voy porque les voy a preparar morada, ¿no? O sea que Él está preparando todo para nosotros. Y esa es la mejor recompensa que podemos tener, más allá de miles de dólares, millones de dólares o casas o pertenencias. Lo que más importa en la vida de un cristiano el día de hoy es tener la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios más importante es tener su voz todos los días, es tener su presencia todos los días en medio de nuestras vidas y sobre todo dar el fruto que Dios espera que nosotros demos, así como Jesús dio fruto en su propia vida. Entonces doy gracias a Dios por este mensaje porque sé que nos va a ayudar a que nosotros volvamos, ¿verdad?, a nuestra conciencia, a decir qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. ¿Cuáles son los deberes que como cristianos tenemos que hacer el día de hoy y mañana? Y tenían que haber sido siempre, ¿verdad? Pero que a veces nos cuestan trabajo como iglesia. Si nosotros nos enfocamos en hacer todas estas cosas, la gente va a creer en el mensaje de Cristo, porque van a ver que nosotros somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo y que hacemos exactamente lo mismo que Cristo hizo, entregar nuestra vida por otros para que ellos puedan conocer a Dios. Entonces este es el mayor y más importante mensaje que nosotros podemos dar al mundo en estos días. Si quieres predicar a la gente, el mejor mensaje que les puedes dar es con tu propia vida, con tu propio ejemplo, y que tú puedas decirles, aquí están las buenas noticias en mi vida. Tú las puedes ver y aquí está el amor de Dios manifestado, de manera que ellos pueden venir a Cristo porque tú eres el mejor ejemplo de ser un seguidor de Cristo. Entonces con esto quiero finalizar, hermanos, y quisiera invitarte a que cantemos un canto para finalizar este tiempo, pero antes de eso quisiera cerrar con una oración y después cantamos el canto para despedirnos. Gracias, hermanos, por estar aquí conectados, gracias por sus comentarios y vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque siempre, siempre, siempre nos llamas, Señor, a hacer tu voluntad, siempre nos llamas, Señor, a escuchar tu voz, siempre nos llamas a conocer más y más, Señor, y a concientizarnos más y más de lo que tú estás deseando que hagamos en nuestras vidas, Señor. Tú nos conoces perfectamente y sabes que no somos perfectos, Señor. Sabes que nos fallan muchas cosas. Por eso venimos delante de ti, Señor, y reconocemos que todas esas fallas que tenemos las rendimos a ti, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, para corregir nuestros errores. Perdónanos porque hemos a veces contestado mal, Señor, porque hemos a veces sido soberbios, Señor, porque a veces hemos sido, en vez de compasivos, hemos sido personas que ni siquiera voltean a ver a los que tienen necesidad, Señor, o a los que esperan una oportunidad en sus vidas, Señor. En vez de amarnos unos a otros, hemos decidido dividirnos y hablar mal del uno al otro, Señor. Pero tú esperas que nos comportemos como tú te comportaste, Cristo, siguiendo el ejemplo que tu Padre te dio. Asimismo, como Pedro, Señor, que aunque te falló, él se reconcilió contigo y él se arrepintió, Señor, de sus decisiones y de sus palabras, Señor. Y él ahora, Señor, después te sirvió con su vida, Señor, al punto de entregar también su vida por la causa del Evangelio, Señor. Ayúdanos a poder ser ejemplo en este mundo, una manera de predicar con nuestra vida, que podamos dar el fruto que tú esperas, Señor, y que podamos, Señor, ver que tú nos das recompensa, Señor, pero la mejor recompensa que tenemos no es en este mundo, Señor, sino en el mundo venidero, Señor, en el cielo, en tu presencia, Señor, donde desde ahora ya tenemos tu presencia, pero vamos a estar en tu presencia por la eternidad, Señor, y vamos a estar contigo todo el tiempo, Señor. Esa es la mayor bendición que podemos recibir de ti, Señor. Te doy gracias por la iglesia, Señor, y gracias porque no nos desenfocamos del propósito que tenemos para este mundo, Señor, que es compartir tu palabra a todo aquel que necesita, Señor, este mensaje del Evangelio de Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
quisiera invitarles a que finalicemos con este canto que se llama Spirit of God. Lo voy a cantar primero en inglés y después en español, y les invito a que podamos finalizar con esto. Spirit of God, grow in us, that we may turn to love like Jesus. Spirit of God, go with us, that we may share the love that frees us. Una vez más. Spirit of God, grow in us, that we may learn to love like Jesus. Spirit of God, go with us, that we may share the love that frees us. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, crece en nosotros para amar como Cristo. Espíritu de Dios, ven con nosotros a dar tu amor que nos hizo libres. Una vez más. Espíritu de Dios, crece en nosotros para amar como Cristo. Espíritu de Dios, ven con nosotros a dar tu amor que nos hizo libres. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto por aquí, por las redes sociales, y si no, pues ya saben, nos podemos contactar por texto o por llamada. Y bueno, un saludo para todos nuestros hermanos, no solamente en la iglesia local, sino en todas partes. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.